Pues bueno, el tema de hoy es cómo seleccionar el procesador adecuado para mis colaboradores, pero siempre pensándolo o enfocándolo al lado, pues ya real, al lado de las personas cuando ya están trabajando y realmente lo que está sucediendo. Esto es muy importante porque pues no es lo mismo lo que te diga un técnico o un ingeniero que sea muy hasta cierto punto de cierta forma de la tecnología, a que ya te lo diga alguien que también tiene que ver con los procesos de negocio y eso sea mucho más relevante. Por eso es importante en este caso, pues tu invitación y te agradezco, Daniel, Muchas el gracias. estar aquí y pues bueno, más que nada que pudieras acompañarnos. Pues rápidamente yo me presento para poder Ujú. decir quién soy yo. Pues bueno, yo soy un especialista en tecnologías de Microsoft, en seguridad de Kaspersky Defender. Me encantan los libros, conciertos, la música, temas de marketing. Y pues sin duda es lo que soy en este caso. Pero aquí lo más importante pues es pues poderte presentar a ti, Muchas amigo. Pues gracias. bueno, en este caso, presentarte a ti, pues que sepan quién es Daniel Silva. Pues bueno, Daniel Silva, pues es el fundador de Next2You y consultor. Y bueno, es licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Tecnológica de México. Tiene varios premios y reconocimientos. Tienes varios, como me mandas tu biografía, pero puse dos que se me hacen muchísimo más relevantes y creo que son muy impactantes de que hablan de tu trayectoria, donde es el Premio Mundial al Emprendimiento James McGuire del 2012 y el Premio a la Innovación Empresarial en el 2014. También, pues como he dicho, pues eres consultor fundador de Next2You y eso te ha ayudado a poder lograr y ayudar a más de 130 empresas, entre ellas incluidas pymes, profesionistas independientes y emprendedores. Pero antes de pasar más allá, amigo, pues cuéntanos más bien, pues, ¿quién es Daniel Silva? Digo, porque yo ya hablé, pero mejor dinos, ¿quién es Daniel Silva? Muchas gracias, amigo Manuel. Pues claro, la verdad es que para mí es un placer estar aquí el día de hoy contigo y con toda tu audiencia. Y bueno, pues platicarles de mí. Tengo 30 años, soy consultor de negocios, me fascina al igual que tú la música, también soy músico, me gusta mucho leer, también me gusta mucho escribir. Y pues yo te podría decir que soy una persona apasionada por escuchar a los demás, ayudarles a resolver sus problemas. Creo que ahí es donde tengo mucho talento y donde me he dedicado mucho de mi tiempo, no nada más en mi profesión, sino pues con las personas que conozco de manera más cercana, y es justamente ayudarlas, ya sea a que se sientan mejor, a que puedan encontrar una solución a un problema en particular. Y pues yo encantado el día de hoy de estar aquí contigo y para hablar de este tema que creo que lo vamos a abordar de una perspectiva muy interesante, porque bien lo decías, yo creo que y desde la perspectiva del cliente o de alguien que, por ejemplo, va a adquirir un nuevo equipo y demás, o que va a renovar un equipo, creo que siempre es esta duda de, ¿no me estarán queriendo dar algo más caro o algo que en realidad es como más, o sea, que no lo necesito, ¿no? Probablemente nada Y más me alto quiere precio, vender. diría por ahí, ¿no? Exactamente. Y es importante, digo, con esto y tu experiencia, sobre todo el poderlo llevar, pues porque muchas organizaciones, y tú lo sabrás muy bien, Daniel, pues no tienen ni siquiera desarrollado bien un perfil de la persona con la que están trabajando o con la que quieren tener ahí. Y por eso luego es súper complicado también el que entiendan pues qué equipo es adecuado porque pues, dicen, oye, es que mira, yo estoy viendo la computadora que tú me estás mostrando, que yo la veo a mis ojos, pues es la misma que yo compré en el centro comercial que me costó 6,000 pesos, 8,000 pesos, o que compré en Amazon, que si es por precios, pues en Amazon siempre vas a encontrar lo más barato, Sí. pero no siempre lo más barato es lo mejor, tampoco lo más caro, pero tenerlo adecuado sí es real y es lo que necesitamos. Pero aquí para poder tenerlo lo adecuado,
Pues necesitamos entender, pues primero, quién es el rol, quién es el perfil. Y creo que nadie nos puede hablar mejor de eso que tú, Daniel. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Sobre todo para estas, de acuerdo a la experiencia que has tenido, ¿qué sería lo ideal? Primeramente, digo, antes de abordarnos a la parte tecnológica, pues en esta parte ya empresarial y entender esta parte de roles o de perfiles. ¿Qué es importante ahí? Claro, mira, definitivamente, y eso aplica para si el negocio del que estamos hablando eres solamente tú, así de yo soy mi negocio, yo soy quien hace todo, o si ya empiezo a tener, por ejemplo, una pequeña estructura de 2 o 3 colaboradores, más ahorita que estamos, por ejemplo, en la parte home office, porque probablemente en nuestra oficina, pues antes teníamos las computadoras, ¿no? Y ahí se definían con lo que se podía, pero probablemente ahorita pues se están ocupando sus equipos personales y probablemente no sabemos si eso es lo adecuado. Entonces, el primer paso que yo siempre recomiendo al momento de reestructurar o definir justamente esto que comentas de los roles, primero que nada es definir nuestros procesos. Primero definirlos, es decir, todavía ni siquiera estoy hablando de mejorarlos, estoy hablando primero de definirlos. ¿Qué es esto? Tratar de ponerlos por escrito, tratar de ordenarlos de manera lógica. Entender, y para mí el modelo más fácil que podemos entender es, piensa que el punto inicial o tu punto A de partida es cómo vas a captar a un posible cliente. O sea, ya ni siquiera hablemos de cliente, de un posible cliente, de un prospecto. Ok, Y todo lo que todo lo que debe de suceder relacionado a tu negocio para que ese prospecto se convierta o ese posible cliente, pues pueda realmente considerar tu propuesta, que tú le pases una cotización, que se un contrato, ya que te contrató y te pagó el anticipo o lo que hayan acordado, que le empieces a prestar el servicio, entregarlo, venderle el producto, ya que le entregaste el producto o el servicio, ¿cuáles van a ser tus procesos de postventa? ¿Qué vas a hacer posteriormente? Y después las actividades administrativas, que yo, como le llamo, si bien no te generan dinero por sí mismo, o sea, el hecho de que estés llevando actividades de administración no va a generar dinero como tal, pero si las dejas de hacer, vas a perder dinero. Entonces, alguien se tiene que ocupar de todas esas actividades. Entonces, mi primer paso es definir todo lo que haces como lo haces actualmente. Después, lo vamos a mejorar, porque efectivamente hay pasos que se pueden estar repitiendo o duplicando, que se están haciendo mal o que simple y sencillamente no se están haciendo. Y eso es lo que pasa mucho con los equipos de trabajo, ya no digamos los grandes, incluso los pequeños. Todo lo hacemos a veces a través de WhatsApp. Digamos que la delegación de actividades la hacemos a través del WhatsApp nada más. Y entonces no queda constancia de las cosas, no se envían correos electrónicos donde documentamos lo que se iba a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que mejorar nuestros procesos. ¿Para qué? Para que sean lo más eficientes posibles. Yo le llamo que primero lo hagamos de manera artesanal. A ver, si no tuvieras mucha tecnología, ¿cómo lo podrías mejorar? Esto es únicamente para que la empresa entienda cómo se tiene que ejecutar la mejora, pero inmediatamente hay que apoyarnos de la tecnología para automatizarlo, para que pueda ser más rápido, para que pueda ser más efectivo. Y ahí es donde empezamos a hacer mejoras mucho más importantes. ¿Por qué? Porque generalmente afectan tanto en el costo financiero como en el costo del tiempo. Y bueno, en eso más adelante yo creo que tú nos vas a platicar, porque el tema del tiempo pues tiene un costo finalmente. Claro. Y una vez que ya definimos toda esta lista de procesos y actividades, ahora sí viene lo importante que es los roles. Cuando yo tengo piensen que la lista de procesos es como un rompecabezas que está desordenado, ahorita ya lo ordenamos, ya tenemos las esquinas, ya tenemos los colores divididos, ahora hay que empezar a armarlo. Y esto lo tienen que hacer una persona o varias personas. Entonces pensemos como cuando estamos armando un rompecabezas, a ver, tú vas a ordenar las orillas, tú vas a poner las partes planas, tú vas a colocar las de este color, tú vas a colocar las de este color. Y de esa manera se trabaja de una manera más organizada. A que si tenemos todas las actividades sobre la mesa, como un rompecabezas sin una planeación para resolverse, y todos empiezan a agarrar una pieza por aquí, otra pieza por allá, te quitan la planeación que tú ya estabas intentando hacer y nunca terminan el rompecabezas. En este caso, no terminan de organizar bien las actividades. Entonces, esas actividades las tenemos que ir asignando una por una. Una actividad no la pueden hacer dos personas al mismo tiempo, porque si no empieza la duplicidad.
O una actividad no puede quedarse sin asignar, porque entonces ahí es donde esos pedacitos, esas actividades o esos espacios en blanco, ¿y a quién le tocaba hacerlo? No, pues es que nunca lo definieron. Entonces, Claro. dos reglas básicas. Una actividad no se asigna a dos personas diferentes y una actividad no puede quedarse sin asignarse a una persona en particular. Esa sería como mi recomendación básica para asignar procesos y roles. Perfecto, lo entiendo muy bien y me queda muy claro. Aquí digo, esos dos tips que acabas de dar que tiene que ver con que una tarea no se tenga que repetir por dos personas o que una tarea no se deje de hacer por ninguna de las dos personas, creo que es vital. Y sin duda, fíjate que dentro de mi experiencia que me ha tocado con diferentes clientes, me ha tocado en algunas ocasiones que o repiten, hay personas que repiten no solamente que sean dos, sino que 3 o 4 personas les asignaron a hacer esa tarea y muchas veces tienen problemas obviamente de poderse llevar a hacer lo correcto y que sean eficientes. Esto los conlleva sin duda que, pues como tú comentas, el que no puedan saber qué tipo de tareas o actividades, qué es lo que tienen que hacer desde un principio. Pues para empezar ahí ya es complicado poderle decir, mira, esta clase de computadora te puede ayudar, ¿no? Porque al final puede ser desde lo más básico que puede ser, no sé, tomar la asistencia en un Excel porque tal vez no tienen otra forma, o no han pensado en hacerlo de otra forma, como el hacer cosas mucho más complicadas que tengan que ver con temas de análisis financieros o de ventas o seguimiento o demás cosas. Entonces, ya cuando definieron esto, Daniel, ya de manera, se puede decir a mano al principio, y tienen definidos los roles y ya generaron este perfil adecuado y las tareas que tienen que hacer, ¿cuál es, de acuerdo a tu experiencia, el rol que sí o sí, sin importar la empresa con la que tú has estado trabajando, existe? Claro, por ejemplo, voy a pensar en un emprendedor, ¿no? Entonces, los roles, los tres tipos de roles que actualmente yo identifico como de manera muy clara son tres. Ya ni siquiera hablemos de director o directora, ¿no? Porque eres tú tu negocio y tus roles. Entonces, Claro. hay tres roles básicos. El primero es el que le podemos llamar, muchos le llaman ventas, le llaman vendedor, el área comercial. Nosotros utilizamos mucho el concepto ejecutivo de cuenta o ejecutivo comercial, que es esa persona que se dedica principalmente o el rol más bien se dedica a la prospección de posibles clientes, ¿no? Se encarga de administrar las fuentes de prospección, contacta directamente a sus prospectos, lo típico es que hagan estrategias de venta consultiva. ¿Qué es esto? Oye, te saco una cita, ya sea para presentarte lo que hago o si tú ya estás interesado puntualmente en lo que yo hago o en lo que puedo resolver, pues hacer un levantamiento o un diagnóstico, ¿no? Levanta el diagnóstico, se lleva esas necesidades o problemáticas y llega a la estructura del negocio a crear una cotización. Diseña una propuesta de trabajo, una cotización y tiene que presentarla, o ya sea enviarla, o ya sea, digo, antes era muy común el hecho de imprimirla, llevarla hasta la oficina del cliente y ahí se explicaba. Pero lo normal es que ahorita se ha normalizado mucho más bien el hecho de te la envía por correo electrónico o sabes que vamos a hacernos una videollamada y te voy a proyectar la cotización, te la voy a explicar. Cualquiera de las dos opciones. Y el rol de esta persona generalmente termina cuando hay una aceptación por parte del cliente, hay una toma de información, lo recomendable es para basearlo en un contrato de prestación de servicios o un contrato de compraventa, si es que lo amerita la naturaleza del negocio, y lo normal es que ahí acabe su primera intervención, cuando ya el cliente, bueno, el prospecto ya se convirtió formalmente en cliente. Y entonces viene el segundo tipo de rol típico en la mayoría de las organizaciones, que es alguien que preste el servicio o alguien que como tal venda el producto. Ahorita me estoy yendo por el camino más largo, porque si fueran venta de productos, lo normal es que este rol vende y entrega el producto, pero voy por el camino más largo, ¿no? Pensando en servicios. Luego viene alguien o el rol que va a prestar el servicio. Puede ser incluso la misma persona, la que vende y la que presta el servicio.
Entonces Sí. aquí tenemos que, por ejemplo, pensando en consultoría, ¿no? Bueno, que van a tener sesiones o que van a crear documentos o que van a resolver alguna situación en particular. Entonces ahí podemos llamarle prestador del servicio o a veces colocamos el rol de la profesión como tal que tiene la persona. Y bueno, generalmente este rol termina en cuanto se finaliza el servicio, en cuanto se entrega el producto. Yo siempre sugiero que si bien esta persona sí tiene contacto con los clientes, de alguna manera pues es conveniente que la relación con el cliente la lleve el ejecutivo comercial. ¿Por qué? Porque hace otro tipo de actividades posteriormente. Pero a veces ni siquiera este rol tiene contacto con el cliente, ellos están tras bambalinas haciendo documentos, programando, diseñando y se entrega ya al final al cliente. El tercer rol es el del administrador, administradora o asistente. Este rol es muy, muy importante. A veces, no, a veces es poco visible con los clientes, a veces es muy visible porque la administración va de cara a la atención al cliente Ok. y se encarga de procesos como, por ejemplo, llevar la documentación de los clientes, crear los contratos como tal, cobranza, facturación, mantener, por ejemplo, la comunicación con los clientes respecto, por ejemplo, si van a tener reuniones, pues es quien se encarga tanto de convocar como de confirmar, por ejemplo, las citas, ya sea física o virtualmente. Normalmente cuando son, por ejemplo, profesionistas, el administrador o administradora se encarga de preparar como la precontabilidad del negocio, es decir, se encarga de descargar las facturas, se encarga de emitir, bueno, las facturas o recibos honorarios que emita el negocio y sacar las facturas del negocio, sobre todo si son compras por tickets, la relación con los proveedores generalmente la lleva el administrador o la administradora. Oye, te pago el servicio, oye, mándame tu factura del servicio, las voy archivando para hacer la precontabilidad y que no estén el 31 de diciembre sacando tickets de compras cuando está saturado los servidores y que las páginas ya no te sirven porque no te emiten tickets, porque todo el mundo lo está haciendo a esa hora, al último momento. Sí. Entonces, eso es como en los grandes roles que alcanzo a verificar. De ahí ya podemos empezar a hacer los más grandes, pero esos tres roles son como los más típicos. Y algo que no comenté ahorita que te explicaba los procesos, cuando definimos las actividades y los roles, Sí. hay que definir también en dónde vamos a hacer esas actividades. Por ejemplo, hablando del rol del ejecutivo de cuenta, ok, vas a buscar prospectos o va a adquirir esa información, ok, ¿en dónde guarda esa información? Nosotros siempre sugerimos que lo hagan, por ejemplo, pues en un CRM. En su nivel más básico sería como dices tú, un Excel, que es una base de datos. Pero, pues en un nivel dice, ¿sabes qué? La persona tiene que saber utilizar un CRM. Entonces, ahí ya va un primer elemento en el que tienen que basar la información. Por Claro. ejemplo, el que tengan que hacer cotizaciones, el que tengan que hacer contratos. Bueno, pues eso implica básicamente Word, por ejemplo, que tengan que hacer ahí sus formatos, que lo sepan utilizar y Claro. que tengan abierta ese aplicativo. Y hablando de la parte de las operaciones, pues ya es donde ya viene toda la variante y toda la gran diversificación de actividades que se pueden utilizar. Por ejemplo, te platico un caso de una clienta que uno de sus roles, ella se dedica a dar como cursos y capacitaciones y crea contenido para redes sociales. Entonces, uno de sus roles es una persona administrativa que le asiste en, por ejemplo, confirmar a los asistentes a sus cursos, escribirles, ver el tema de pagos, pero dentro de sus actividades le pide a este rol que sepa editar videos. ¿Por qué? Porque es esta profesional se encarga de grabarlos, ella sale a cámara y ella hace toda la exposición y Sí. planea el contenido, pero le pide a este rol que por favor edite los videos y los suba a YouTube. Entonces yo recuerdo muy bien cuando platicaba con esa persona, pues porque me dice, ¿sabes qué? Es que las actividades administrativas normales pues son sencillas, no pasa nada. Pero en cuanto me pongo a renderizar, casi es así como de, ay, tengo que o agarrar otra computadora que tengo por ahí para hacer lo demás, o literalmente me tengo que esperar
porque está renderizando, o sea, y se tarda luego media hora, 40 minutos, una hora, y si yo trato Claro. de abrir, si trato de abrir otra aplicación, pues igual y jala, pero más o menos, o se empieza a trabar, ¿no? Entonces ahí es donde yo siempre les digo, mira, aquí es donde las actividades, los roles empiezan a combinar un poco y la tecnología ya te puede generar un problema, ¿no? Sí, sin duda. Eso es correcto, Daniel. Y mira, es un buen ejemplo de lo que acabas de comentar. Y es muy importante, digo, ya con estos tres roles que nos acabas de platicar, que son los principales, que sería el de ventas, ¿no? Que sería el del ya el prestador de servicios como Ujú. tal, o de la entrega de producto, Así y el es. administrador o asistente que pues sin duda esos tres roles los vamos a encontrar sí o sí viendo, ¿no? Lo cual es muy importante. Eh, ya tenemos aquí a Leli también con nosotros. Un Y saludo. bueno, Leli, nada más te hacemos la invitación que si quieres preguntar, sin duda hazlo. Ahí tienes una pequeña cajita de preguntas y con todo gusto lo podemos contestar. Y bueno, retomando esta parte, pues fíjate, acaba de decir alguien de ventas. Es la persona que levanta el diagnóstico muchas veces, que hace la cotización, que está viendo el tema de los A leads, veces que presenta, tiene por que ejemplo, hacer si tiene videocon. una presentación comercial, la proyecta, la lleva, a veces tiene videos, por ejemplo. Claro. La empresa ha creado videos y los proyecta al prospecto. Ujú. Claro, entonces, como verás, aquí ya estamos viendo que tiene que hacer varias cosas, como esto de proyectar la cotización y además explicarla, tener este tema de la relación de postventa muchas veces igual, y que todo este tipo de trabajos y detalles que son muy importantes al momento de tener un equipo que sea de calidad. Porque la verdad es que y la mayoría de la gente, cuando le preguntas, oye, ¿para qué vas a usar la computadora? La mayoría te dice, no, pues para lo básico. Ok, está bien, ¿Y pero qué es ¿qué lo es básico básico? para ti? ¿No? Sí, Entonces, claro. cuando tú ya me empiezas a comentar, como ahorita este perfil que nos acabas de comentar, el de ventas, pues simplemente hacer una videoconferencia y hacer temas de presentaciones y cosas así, pues ya no es un equipo barato, ya no es el equipo que encuentras ahorita que va a ser el hot sale, ¿no? No es el equipo que vas a encontrar en el centro comercial, te va a sacar del primer apuro rápido, posiblemente sí, pero si estamos pensando que estás adquiriendo un equipo para que sea a corto, mediano y largo plazo, sin duda esos equipos no son los ideales. Y entonces, aquí entremos un poquito con esta parte de saber qué procesador es el adecuado para mis colaboradores. Yo te podría decir, Daniel, que por ejemplo para este rol que nos acabas de describir, pues por lo menos, o sea, lo mínimo fiable, si tienes un presupuesto bajo, sería que tuvieras un procesador, una computadora, no importa qué marca, ¿eh? Ahorita no nos vamos a meter si es HP, Dell, Apple, lo que sea. Ok. Simplemente que tengas en cuenta que tenga un procesador Intel Core i3 o si te gusta la marca AMD, lo puedes hacer con una AMD Ryzen, en el cual Ryzen 3, y eso podría ser como igual un poco el equivalente y te podría ayudar. Por el tema de la funcionalidad, por ejemplo, para hacer videoconferencias en Zoom, Teams o algo así, y ya no quieres tener todos esos plásticos verdes o telas o las cartulinas que ya están todas polvosas y se ven horribles, además, Sí, pues a mí me necesitas pasó, me esa pasó clase de procesador. justamente eso. En algún momento vi con una persona, pues sí, ¿no? Sí tenía su pantalla verde porque me decía, ¿sabes qué? Y fíjate, creo que va con lo que me comentas. Le dije, oye, pero es que el Zoom te permite colocar pues un fondo virtual, no sin necesidad de tener una pantalla verde o algo. Me dice, sí, pero es que sabes que cuando le pongo la palomita a esa opción, dice que mi computadora no cuenta con esa, no cuenta como con esa función, ¿no? Y le dije, oye, Claro. pues, ¿y por qué los de otros sí lo tienen? Tiene que ver con esto que dijiste, ¿no? Sí, claro. Tiene que ver con el tema
del procesador, porque este tema de herramientas de videoconferencias que antes no era pues común, pues hoy sí lo es a partir de la pandemia. Y cuando se viene la pandemia, pues todo esto cambia. Y por lo mismo de que cambia, pues nos exigen más cosas los equipos. Y entonces tenemos que tener en cuenta todo este tipo de cosas que antes no lo veíamos. O sea, antes la computadora que teníamos tal vez con Core i3, Pentium, lo más Lo bajo. más nuevo antes del i3, ¿no? Sí, estaba bien. Y Core i3 y Pentium es lo mínimo fiable necesario para un tema empresarial. Pero Porque sí que hacer fíjate, con eso videoconferencias que ya no hay. dijiste, perdón, justamente alguien me estaba platicando el otro día. Oye, es que vi unas computadoras que se ven, o sea, tienen 6 gigas de RAM y están bien baratas, pero traen Celeron. ¿Conviene o no conviene? Me preguntaban. Le dije, no lo sé. Claro. Y es ahí, por ejemplo, cuando lo que te decía anteriormente, o sea, hay personas que pueden entrar y ver computadoras en internet o en los centros comerciales o en algunos otros medios donde pueden ver computadoras que están muy, muy baratas y pueden decir, es que pues yo la veo igual, tiene un monitor, tiene un teclado, pues, tiene todo idéntico, o sea, ¿por qué me cuesta más? Y por ejemplo, hay computadoras de ensamble, por decir algo, que como tú comentas, tienen procesadores o de marca, ya sea ensamble o de marca, que tienen pues procesadores muy básicos, que son de entrada, y un procesador Celeron es realmente pensado para alguien de hogar, alguien que está en su casa, que entra a YouTube, que entra a Facebook, que anda viendo sus redes sociales, tal vez responde unos correos, y si quieres se chuta hasta una película, Y ya. pero hasta ahí. Y O eso sea, lo por ejemplo, hizo Celeron para exagerando. videoconferencias ya no sería bueno. No, para nada. Y por ejemplo, para este rol de la persona de ventas, no sería el adecuado porque simplemente si quiere hacer buenas presentaciones donde no se le esté trabando el equipo de cómputo, donde pueda hacer una presentación bien, correcta, necesitas que te vean además, no solamente que te escuchen, que te vean, que te puedan distinguir, que puedan hacer preguntas, que si hay varias personas que tengan la capacidad, esta plataforma de poder incluir a muchas personas, por ejemplo, ahorita en este live, soporta hasta 10,000 personas. En un Wow. Teams soporta 250. En un Zoom te soporta 50 o 100 personas, dependiendo del plan. Por lo mismo, la verdad es que ocupa mucha tecnología y entonces requieres un procesador, pues por lo menos, ya el ideal sería un procesador Intel Core i5 o un Ryzen 5 para que puedas tener todas esas funcionalidades, puedas presentar sin broncas, no se detenga, estés trabajando bien de forma adecuada y no tengas ningún inconveniente en un futuro. Y esa computadora que adquieras, pues te dure 3, 5 años y si le das mantenimiento preventivo te puede durar hasta 7 o 10 años, ¿no? Que son los equipos de gama alta. Por eso algunas computadoras que ya cuestan 40,000 o 50,000, sin importar qué marca sea, o sea, sin broncas, sin problemas, te va a durar unos 10 años. O sea, ensamble, ¿no? Entonces, es parte importante ahí. No sé qué otra cosa te ha tocado ver, por ejemplo, Daniel, entre de estos roles que quieren hacer o necesitan hacer, por ejemplo, todo esto, como por ejemplo puede ser este tema de ventas, que ya lo estuvimos hablando, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el administrador o asistente, que además también tiene un montón de cosas por hacer? Ahí Claro. de Ujú. administrador o asistente que tiene que ver los procesos, llevar la documentación con los clientes, la cobranza, facturación, las comunicaciones internas y externas, ¿no? Tal vez dentro del trabajo. Digo que es parte de lo que ahorita nos estuviste hablando. Y otras funciones más como el tema de la precontabilidad, que a todos nos da un poquito de flojera eso. Sí. Pero, ¿tú qué has visto además? O sea, además de que tienen que estar en la computadora y estar haciendo este tipo de cosas, ¿tú qué has visto o has notado que consideras que lleva
mucho trabajo, mucha carga de trabajo. Claro, por ejemplo, definitivamente, generalmente el administrador o administradora va, dependiendo del tipo de negocio, por ejemplo, pensemos en una consultoría, pues a veces tiene que abrir o administrar documentos, ¿no? Por ejemplo, ya sea, si bien les va, si tienen una nube compartida, ¿no? Porque a veces ni siquiera eso tienen y todo lo tienen que estar mandando por correo electrónico. Entonces, o se los mandan por WhatsApp en el WhatsApp web y tienen que estar, eso es algo típico, trabajan mucho con el WhatsApp web porque están en comunicación con el equipo. Entonces me han llegado a decir que, y de hecho hay memes de eso, que cuando abres el WhatsApp web, por ejemplo, cuando te están mandando imágenes o videos, se empieza a trabar la computadora, o sea, estás como cambiando de pestañas y se empieza a trabar la computadora. Entonces, por ejemplo, lo que yo veo mucho, que utilizan WhatsApp web las y los administradores constantemente, y más si lo hacen, por ejemplo, con Chrome, que yo, y eso yo lo he notado, a mí me pasó una vez que tenía yo el WhatsApp web en Chrome y empezaba a jalar pues como muchos recursos de la computadora, y entonces si empiezas, si tienes el WhatsApp web abierto y estás haciendo documentos y probablemente tienes que abrir tu Zoom para una videoconferencia, pues ya, entonces colapsa completamente. Es más, hasta Zoom te lo dice. Que tienes problemas de conexión por insuficiencia de recursos en el equipo. O sea, que está así como atascadísimo. Pensando un poco en el tema de la precontabilidad o los asistentes que ya tienen que ver un poco más con estas actividades, pues sabemos que a veces las organizaciones pues contratan este tipo de programas o de licencias, ¿no? De hecho, lo veía ahorita en una de las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el mejor equipo como para contadores? Bueno, vámonos un paso atrás. Cuando tienen que ocupar algún sistema de facturación diferente al que te puede ofrecer, por ejemplo, el SAT, y que descargas a la computadora como una aplicación de escritorio. Ese es otro programa que yo creo que habría que agregar y que constantemente hay, sobre todo cuando tiene que ver mucho con facturación. Es normal que cuando tienen una alta carga de facturación, tienen un tipo de sistema especializado, no nada más para eso, sino, por ejemplo, también la parte de las pago de nómina. Por ejemplo, si quien está administrando tiene que ver más ya con un poquito la administración, bueno, lo que es la administración de los pagos y demás, pues tienen otro programa más que utilizar, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, les llegaran a delegar la parte de la tesorería, es decir, el poder enviar pagos a través de la cuenta bancaria o del portal de banca electrónica, con los tokens y demás, igual pues tienen que tener el procesador abierto para llevar esta parte. Y lo típico pues es llevar como la administración de la agenda, sobre todo si es por ejemplo un profesionista independiente. ¿Qué citas tiene? ¿Qué citas no tiene? Que puedan estar enviando correos y confirmaciones. Yo creo que lo que más utilizará un administrador o administradora será el correo electrónico. O sea, lo que ocupen para enviar los correos electrónicos es, yo creo que uno de los programas y actividades que más utiliza un administrador o administradora. Sin duda, todo esto que acabas de comentar, Daniel, es súper relevante, y creo que el correo electrónico, no solamente el administrador, creo que ahí en general, toda persona que esté trabajando en una organización, ya sea que sea de la primera línea de trabajadores, o que sea el director, o que sea el que esté vendiendo o atención de clientes, lo que sea, creo que sin duda el correo es esencial. Y para empezar, pues ahí ya pues Windows o Mac te pide ciertos recursos del equipo, y si hablamos de un procesador, pues realmente ahí son bajos. Pero el tema no es solamente el correo, es todo lo que tú mencionas. O sea, si le vamos sumando de que te pide... Que lo tienen abierto al mismo tiempo. Sí, claro. Si tienes WhatsApp, tienes, digo, esto es algo igual típico que a mí me ha tocado y que les digo a todos, trata de cerrar todas las, todas las aplicaciones que tienes para que no solamente te trabaje mucho mejor el equipo, sino para que tampoco no lo lleves ahí al tope y lo desbordes, ¿no? Porque se empieza a calentar la computadora.
Sí, claro, se escucha el ventilador que hasta parece que va a volar tu equipo de Sí, cómputo, sí. ¿no? Y esto es común cuando lo están sobresaturando y no tienen este tema de procesamiento de datos. El procesador, digo, para que igual la gente que nos pueda ver ahorita o más adelante, pues es como tu cerebro. O sea, hoy en día, es más, a partir de la pandemia, a mucha gente se vio afectada porque ahora tenía un tema de que, como habían tantos cursos y conferencias y demás, trataba de entrar a todo y lo que hace eso es saturarte y la verdad es que te apaga el cerebro. O sea, tanta información de tope te lo apaga porque se agota y hay un agotamiento y es real. Entonces, imagínense que el procesador es así, si le metes Zoom, Teams o cualquiera de las plataformas de videoconferencia, ¿no? WhatsApp, Además le metes WhatsApp, le metes que estás en Facebook, le metes que correo. tienes abierto tu correo. Estás viendo un video de YouTube mientras. Sí, porque además la gente trata de escuchar música a través de YouTube y no está mal, pero hay otras plataformas pensadas para música como Spotify o alguna otra, ¿no? Y que te consume menos internet y menos procesamiento de datos, pero ocupar Chrome, pues Chrome no solamente te come parte de tu procesamiento, sino que te come parte de tu memoria RAM y eso lo hace complicadísimo. Y por ejemplo, ahorita retomando esto de lo que estaba hablando, de las videoconferencias y todo eso, Alili nos pregunta, las personas que requieren tomar cursos, todo lo referente a las computadoras, ¿dónde recomiendo que la realicen? Simplemente hablar de cursos, pues tú necesitas tener, primeramente que lo hagas en una computadora, ¿no? O sea, no lo hagas en un móvil, porque Ah, sí, vas a claro. recibir una mala experiencia, porque Sí, el sobre proceso. todo, principalmente por el hecho de que, por el tema de cómo están también hechos o sea, los teléfonos, generalmente las cámaras están hechas para que el teléfono esté justamente de manera vertical. Entonces, Es correcto. eso ya a nivel de la presentación hace que se hagan las barras negras. Y eso no conviene, porque entonces se ve como además cortado, ¿no? Sí, esa es una, y bueno, también depende la plataforma. Ahorita no vamos a entrar en detalles en eso, pero enfocándonos justamente en el procesador, pues no es lo mismo un procesador de de un dispositivo móvil, como comentabas, al procesador de una computadora de laptop o de una de escritorio. Además de que los procesadores ya sea de laptop o de escritorio, si los compramos, siempre el de escritorio te va a dar más potencia, porque las de laptops o móviles están pensados, pues sí, para un tema de procesamiento y que sea lo más eficiente posible, pero sobre todo están pensadas para ahorrar energía, Sí. para que tú te puedas estar desconectado, ir del punto A al punto B sin problemas, visitar clientes, moverte de un lado a otro, porque ahora aquí ya, ahorita que estamos haciendo home office, pues aquí están mis hijos ya estudiando o algo así, yo me tengo que mover y necesito la movilidad de todos modos dentro de mi casa y está bien. Pero si tienes un espacio asignado para trabajar, pues lo ideal y lo mejor pues sería hacerlo en una computadora de escritorio. Claro. Llámese Mac, llámese Lenovo, Dell o lo que sea. Entonces, creo que ahí es importante y para estos administradores que además tienen un montón de cosas abiertas, porque como dices, están bajando los archivos de la contabilidad, todos los PDF, los XML, además están revisando su aplicación, llámese Aspel, Ujú. llámese la marca que ustedes quieran, ¿no? El propio SAP en empresas un poco más grandes o robustas. Pues al final todo ese tipo de cosas es procesamiento de datos y necesitas pues un buen procesador y que sea eficiente, que sea rápido, ¿no? Y es aquí, digo, retomando este tema de información con este rol, pues por ejemplo, para ese tipo de personas que tienen cosas más robustas y como tú comentabas, de repente además les dejan que editen un video, porque pues resulta que lo que hace administrativamente en teoría es poco. Exacto. Sí, Digo, pues porque exacto, es algo que sucede, ¿no? Como que algunos roles, y digo, no está mal, finalmente, mientras llegan a un acuerdo, eso está correcto, pero claro. hay roles, recuerden que roles y puestos no es lo mismo. Yo puedo tener, por ejemplo, 3 roles. Soy el vendedor, soy el prestador y soy el administrador. Pero cuando empezamos a tener un puesto, es decir, alguien que lleva a cabo esas actividades, lo normal es que vaya a llevar 1 o 2 roles.
no siempre lleva solamente un rol, porque eso requiere más personas. Entonces, es lo que pasa con este ejemplo que te platicaba. Es un mismo puesto que tiene dos roles y está bien, es entendido, pero ahí es donde justamente se puede pensar en, sabes que este equipo es para actividades administrativas, pero el rol que le van a asignar en esta parte, por ejemplo, de edición, pues ahí es donde dices, creo que esto no le va a aguantar para eso. Claro. Y sin duda ahí, por ejemplo, en esos dos tipos de ejemplos que acabas de poner, por ejemplo, puede ser una persona que cubra dos roles, ¿no? O puede ser que tengas realmente cada una de las personas, porque, por ejemplo, no es lo mismo la asistente que está en recepción y tal vez sí está el tema de viendo si van a llegar a la reunión o hacer recordatorios y demás. Y, por ejemplo, ahí requiere esa persona un procesador Pentium. Hasta con un Pentium es más que suficiente y es una computadora muy barata. Pero para alguien que tiene que hacer este tema de hasta una edición de video, pues la verdad es que lo mínimo ahí, jodidamente, pues es un procesador Core i5 o Ryzen 5 de AMD, o lo ideal sería un procesador Core i7 o Ryzen 7 para ese tipo de perfil ya muy específico que tú estás comentando. Entonces, al poder identificar, como tú comentas desde un principio, primeramente, qué es lo que van a hacer, pues es mucho más fácil también uno como especialista o en tecnologías. Por ejemplo, nosotros somos partners directos de Intel. Podemos ayudar mucho mejor. Obviamente no tenemos problema que sea Intel o sea AMD, que es lo más común y lo más comercial. Pero es importante que puedan entender la gente este tipo de detalles. Y, por ejemplo, para el tema de el que ya presta el servicio o producto, me dices que puede ser la persona, o nos comentas que puede ser la persona que muchas veces puede ser el que está vendiendo, otras veces no, porque tal vez ahí entra un especialista para algo muy puntual y que tiene que hacer sesiones, crear documentos en Word, Excel, cosas así, y obviamente tal vez ir físicamente, sí, con el cliente, tal vez otras no sea tan necesario tener herramientas de colaboración como SharePoint, Slack u otro tipo de herramientas, es más que ideal y trabajar remotamente. Así es. Pero aquí, por ejemplo, ¿tú qué has visto, Daniel? Igual que de repente se enfrentan o te llega a la mente, ¿no? Claro, por ejemplo, el prestador de servicios que a veces justamente repiten roles, ya sea con el administrador o con el de ventas, lo que yo he observado es que va a ocupar todas las herramientas. ¿Y por qué? Porque eso es muy importante. ¿Por qué va a ocupar todas las herramientas? Porque necesita conocerlas y porque de alguna u otra manera puede ser, el prestador normalmente a veces es que la figura principal. Entonces, para ciertas actividades se comporta más como un director o directora. Entonces, las actividades y dónde las va a consultar son prácticamente las del área de ventas más las del área de administración más las propias de su actividad. Voy a pensar en un ejemplo muy típico. Alguien, por ejemplo, que se dedique tal vez a diseño de imagen corporativa. Pues va a ocupar, es el prestador de servicios, es el que puntualmente va a llevar a cabo lo que se contrató. Entonces ahí, de manera muy particular, requiere un software específico, ¿no? Ya sea suite de Adobe o si es con recursos más, digamos, más sencillos o más híbridos, algo como Canva, Claro. o igual no está haciendo identidades corporativas, pero se dedica a hacer presentaciones en PowerPoint, pues que pueda utilizar justamente el PowerPoint. Entonces, además de todo el software, porque, ¿por qué digo esto? Porque el prestador, que a veces se comporta como director o directora, pues tiene que lograr entrar a revisar, por ejemplo, quiere revisar lo que está haciendo su área de ventas, tiene que poder ingresar al CRM. Típicamente va a tener WhatsApp también abierto porque se está comunicando con el área de ventas y con el área de administración. Prestadores de servicios que como estrategia han elegido hacer contenido. Y por ejemplo dicen, no, pues ahora voy a abrir mi canal de YouTube.
o voy a empezar a dar e-learnings. Entonces, o sea, eso que probablemente no lo tenían contemplado, que acaban de crear esa estrategia y entonces le suman a sus actividades por ejemplo, voy a hacer un streaming, así como tú y yo, ¿no? O voy a empezar a Sí. dar cursos cada semana. O ya soy influencer y tengo mi canal de YouTube y todos los días estoy transmitiendo a mi audiencia. O hago Facebook Lives y los Facebook Lives los hacen desde el teléfono. Entonces ahí es donde ya se pierde eso que tú decías, ¿no? Entonces son actividades que se suman a su propia prestación del servicio como tal y casi siempre tiene que ver con el tema de ventas. Siempre se cargan de más actividades justamente por el tema de la venta. Y entonces ahí es donde yo veo que a veces no lo tienen contemplado. Dicen, es que sabes que como que no tengo tiempo para poder llevar a cabo estas actividades. Y pues me pasó la otra vez, ¿no? Me platicaban una persona que empezó a hacer transmisiones y dijo, este va a ser mi principal canal de prospección. Sí. Pero se cortaba a cada rato, no se escuchaba, y entonces empezaba a perder audiencia, o literal, ¿no? Así de, hey, pues es que no se les entiende nada, o no se te entiende nada. Entonces empieza a perder audiencia y esa estrategia ya no funcionó porque la gente dice, te escuchas o te ves mal, ¿no? Claro, y más que dar una buena experiencia al usuario que si está interesado en lo que tú quieres compartir, pues ya se vuelve irrelevante y se vuelve aburrido y es más, hasta pasa a ser algo de mal gusto porque no le dan pues la importancia que debería ser. Y como tú comentas aquí, este tipo de persona que está ya prestando el servicio y que tiene que estar entrando a muchos sistemas y además quiere hacer tal vez este tema de algunos webinars y alguna forma de poder hacer llegar a su mercado meta, pues tiene que ocupar más recursos adicionales todavía. Y dependiendo qué es lo que haga, pues también es lo que va a hacer, porque no es lo mismo alguien que tenga que ir y dar el servicio físicamente al lugar de trabajo, donde necesita hacer la documentación, necesita meter, tomar evidencias y otras cosas, pero necesita movilidad. Y además de la Exacto. movilidad, necesita una duración de su equipo que sea bastante amplio. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese tipo de casos muy específicos, pues requieres una laptop, ¿no? Porque te puedes llevar un equipo de escritorio, sí, también. Si, por ejemplo, eres arquitecto, por ejemplo, sí podría valer la pena porque necesitas tal vez otro tipo de cosas de procesamiento, ¿no? Claro. Pero te puedes llevar, si no eres arquitecto y eres una persona como la que comentabas, pues necesitas una laptop, pero necesitas una laptop que tenga un procesador bastante bueno. O sea, ahí lo mínimo igual sería Core i5, lo ideal Core i7, lo extraordinario sería un procesador Core i9 o un Ryzen 9 Ujú. o Ryzen 7. ¿Son equipos costosos? Sí, son equipos que no vas a encontrar abajo de los 50,000 pesos o de los 45,000. Son costosos, sí, pero valen la pena y te van a dar la oportunidad de hacer todo ese trabajo que requieres. Porque el no tener un equipo adecuado se traslada en tiempos. Y cuando tú no tienes el tiempo estimado, simplemente yo le estaba haciendo la otra vez una analogía de qué pasaría si todos tienes 10 colaboradores y de 10 colaboradores al prender la computadora cuando llegan a sus oficinas se tardan 5 minutos en lo que preparan su café. Pues 5 minutos dices, pues no es mucho, no pasa nada, o sea, que se hagan el café a gusto, ¿no? Pues sí, pero multiplícalo por 10 empleados, son 50 minutos. Multiplícalo por 250 días, que es el promedio con el que trabajan todas las empresas, son 12,500 minutos. Entonces, estamos hablando que son 208 días. O sea, tú estás pagando 208 días simplemente por prender la computadora. Y eso es tal vez porque no tienes un procesador adecuado, porque decidiste comprar el equipo más baratito o un usado. Y no es que sean malos, simplemente hay que definir bien el rol, como tú comentabas, para poderle dar el equipo que merece, para que sea mucho más rápido, que cuando yo apriete el botón de encendido,
inmediatamente se prenda, o sea, no me tarde y me dé la oportunidad de irme por un café, si quieres tomar un No, café, y es que llega eso un me da poco mucha más. risa porque, y es que es algo real, o por lo menos yo sí tengo recuerdos de mis antiguos equipos de cómputo, que literal eran como si fueran calentadores de agua, de gas, es decir, ven prendiendo para que se vaya calentando, o en este caso vaya cargando, porque de verdad, o sea, el LED, yo recuerdo muy bien ese tipo de equipos, el LED pues estaba prendiendo, apagando, y escuchabas que estaba cargando la información, la computadora. Y si tú intentabas abrir un programa antes de que terminara de cargar lo que tiene, se empezaba a trabar, o se alentaba, o literalmente se detiene, se traba, como se Sí, dice. Entonces, es ese tipo de cosas. Y desgraciadamente, pensando en las empresas, este tema de hablar de la renovación del equipo es algo que yo he visto muchas veces. Y los colaboradores se quejan. Oye, es que esta computadora se tarda mucho y ya la han venido, y lo he escuchado así, ya la han venido a revisar o ya la han venido a limpiar, porque ese es el término que utilizan los no, colaboradores. Ya la han venido a limpiar y se sigue tardando mucho. Entonces, claro. es donde pasa eso que tú dices. En lo que calienta, como si fuera calentador de agua de gas, pues hago otra cosa, ¿no? Porque no puedo hacer nada en la computadora. Y que además esto puede ocasionar un descontento, porque el trabajador puede estar bien definido en su rol, en su perfil de trabajo y todo, pero si no le das las herramientas adecuadas, donde tenga una computadora con un procesador adecuado, como comentábamos de esta persona que necesita un procesador Core i5 y Core i7 o Core i9, que sería lo excepcional, lo realmente bueno, para poder trabajar esta persona que se está moviendo, pues está bien. Como comentaba, puede haber arquitectos que requieran también un poco más de potencia y hay computadoras de escritorio como los Tiny, unos de Lenovo o las Sí. que son muy pequeñas, pues son tan robustas como esa clase de equipos, ¿no? Con ese tipo de procesadores y son también mucho más rápidas y más potentes que estas laptops de Core i9 y además pues me va a salir un poco más barato, donde pues, sí tengo que cargar tal vez mi monitor, donde ya está incrustado en el soporte BESA del monitor mi propio gabinetito, porque es un gabinete que no es más del tamaño de un lápiz, y poder tener toda la potencia que necesito para esta clase de computadoras y sobre todo que el empresario, pues si estás ocupando una persona y le estás pagando 2 sueldos porque está ocupando 2 perfiles, digo, porque el que no lo hace, se les llaman delincuentes, ¿no? O sea, los que según dan empleo y te dicen, bueno, Sí. vas a hacer esto, y tienes 3 roles y te quieren pagar uno, pues la verdad es que eres un delincuente, no eres un empresario y no eres nadie informal, porque Sí, cargan mucho la mano a veces. claro, y Sí. lamentablemente existe en muchos trabajos, pero el que todavía además no le des la herramienta que es adecuada y no lo vea, digo, yo aquí lo vería que el empresario no lo vea como que, ay, pues es que tengo que invertir, es un montón de lana, o tengo que gastar, porque ni siquiera dicen invertir, ¿no? O sea, tienes que invertir. O sea, si quieres que tu equipo sea mucho mejor, pues invierte. Y yo no sé si te ha tocado, Daniel, pero a mí sí me ha tocado gente que está a punto de salirse porque realmente sí no tienen las herramientas adecuadas. No Exacto. solamente de equipo de cómputo, de otras cosas, ¿no? Pero el equipo de cómputo hoy en día es esencial. Sí, y eso es un descontento. Y, por ejemplo, cuando nosotros hemos llegado a hacer consultoría con organizaciones, justamente con muchos colaboradores y que mucha de su actividad, porque pasa en las oficinas, todo el mundo tiene una computadora y de alguna manera lo que van haciendo es como que se las van heredando, ¿no? Por Es ejemplo, correcto. el director o un gerente cambia de equipo, entonces pues no van a tirar el equipo anterior. Entonces, a veces lo que hacen es que las limpian, las mandan limpiar y pues ya ven a quién se le asignan, ¿no? Que de alguna manera ese equipo sí era superior a los demás, pero empieza a ver como ese tema de cascada, ¿no? Es Pero a veces correcto. esa cascada no le llega a todos. Hay alguien que tiene computadoras de verdad que ya no funcionan muy bien y a veces son esas personas que tienen esos equipos que no les funcionan correctamente para su nivel de funciones y a veces son en procesos clave. O sea, Claro. en el proceso más importante no hay un equipo adecuado, hablando de la tecnología, y a veces es mucho por este tema como de los roles, es decir, el proceso más importante
probablemente no está a cargo de una persona de alta jerarquía, tal vez alguien en operación, pero es fundamental ese proceso. Y por un tema de jerarquía, no tiene esa persona que es dueña del proceso más importante, el mejor equipo, y es donde puede colapsar todo, y es donde viene esta incoherencia. Porque en esa oficina, donde nunca hay nadie y que nunca la usan, tienen el mejor equipo? Sí, es correcto, eso híjole, lamentablemente muy común en las empresas, si no está mal, nada más como recomendación, sin duda, pues vayan, si no tienen bien definidos sus roles de sus colaboradores y demás, sin duda, Daniel es una muy buena opción y les puede ayudar a poderlos definir bien. Y una vez definiendo bien los roles, pues poder, en este caso, yo les puedo ayudar a asignar qué clase de computadora pueden tener, con qué procesador. Algunos les van a salir más caros, otros más baratos. La idea es que tengan esa diferencia de equipos, que algunos tengan diferentes procesadores, no que sea de chile, mole y pozole, pero que sí el procesador sea el adecuado dependiendo del rol y el perfil de cada una de las personas y que no solamente hereden y que además hoy en día ya donde estamos súper acostumbrados al tema de servicios, que bueno, ya ni siquiera tienes que comprar muchas veces, aunque seas una empresa pequeñita de 4 o 5 colaboradores que tienen o necesitan una computadora, la verdad es que con 4 o 5 y necesitas además un servidor ya, sin duda, pues puedes arrendar equipo, lo deduces de impuestos, Exacto. tienes el equipo adecuado, ya no te preocupas de que, ay, voy a comprar el equipo que está en el hot sale porque me sale súper baratísimo. Me sale barato. Y pueda que me funcione como pueda que no, o le voy a ir, y lo voy a comprar para mí, porque además por lo dar muchas veces Sí, así. así como de ellos, lo que sea, pero a mí dame el que sí va a durar, ¿no? Exacto, y pues bueno, mejor no lo gastes y dale la opción a todos a que tengan un buen equipo, eso se traduce en tiempo, no pagues muchas horas, ¿no? Simplemente no pagues 208 días simplemente por prender una computadora, digo, porque son un montón de días, digo, no sé si ustedes como empresa están dispuestos a pagar 208 días de salario simplemente por prender una computadora, ¿no? Y algo importante ahí, y eso que tú y yo comentamos hace algún tiempo, la importancia de sí recibir una consultoría en este aspecto del equipo, porque más allá de si el equipo te puede o no durar muchos años, que eso es lo esperable, porque así recuperas su inversión, algo que hablábamos, que es la escalabilidad. Es decir, ok, probablemente necesitamos hacer un mix entre el presupuesto que tengo como empresario o empresaria y lo que espero que me pueda durar. Pero ahí es donde encontramos el punto medio de la consultoría, que es, ok, necesitas algo balanceado en presupuesto, pero que sí pueda cubrir al mínimo tus necesidades de procesos. Entonces, Claro. ahí lo que tú me decías, veamos la escalabilidad. Es decir, este equipo te va a permitir que en medio año, en un año, en 2 años, tú empieces a invertirle en ciertos componentes. Como bien me decías, ¿no? Es correcto. Meterle memoria RAM, pensando en esta persona de lo de los videos, ¿no? Oye, pues probablemente el procesador viene integrado el tema del video, pero si va a requerir algo más poderoso después, inviertes posteriormente en una tarjeta de video, lo vas ampliando. Entonces, tampoco es un tema de que, o sea, sí, la recomendación, como me lo dijiste, es invierte en algo que valga la pena y que te dure más tiempo, no nada más veas el precio. Pero si tienes esa limitante del precio, entonces sabes que la consultoría va a ser lo mejor, porque entonces busquemos un equipo que te dé esta escalabilidad y tú vas poco a poco invirtiendo en ese equipo que te permite crecerlo. Porque si no, te compras un equipo de esos que están en oferta y porque ya es un equipo pues antiguo de alguna manera, no te permite escalarlo. ¿Por qué? Porque si le quieres meter más RAM, como bien me decías, ya no puedes, porque ya no hay esa RAM, o ya no vas a poder encontrar una que le quede. Entonces, escalarlo no lo vas a poder hacer porque es un equipo que no te lo permite hacer. Claro, y se vuelve costoso y además muchas veces la propia tecnología que adquirimos ya no nos lo permite. Y pues ahí entra, digo, y si en algún momento necesitas cambiar el procesador, pues hay, sobre todo los ensambles sí te permiten cambiar de procesador. Las de marca no todas, pero la mayoría no. Y eso es como igual un plus, ¿no? O sea, en costos te va a salir igual. Una de marca, un ensamble, en costos sale igual. Si quieres tener todo legal,
digo, porque ahí lo encontramos ensambles que cuestan, no sé, súper baratísimos, pero no incluyen sistema operativo. Y si eres una empresa, además debes de cumplir con unos estándares que tiene que ser con Windows profesional, en caso de que, digo, y menciono Windows porque es lo más común que hay en computadoras, ¿no? Si ocupas Apple, pues bueno, ahí lo recomendable es adquirir un equipo que ya desde un principio esté un poquito más arriba de lo que vas a ocupar hoy en día, para que no te preocupes en el futuro y te puedas ver un poco más, ¿no? De lo que tú estás. Pero, Daniel, pues muchas gracias por esta información. Gracias a Antes ti. de terminar, pues vamos a concluir, Daniel, con esto. ¿Qué es lo que aconsejas entonces a las organizaciones y a estos empresarios que nos pueden estar viendo ahorita o nos van a ver más adelante para que puedan definir bien primeramente sus roles y con eso, pues ahora sí irnos a la parte tecnológica? Claro que 3 sí, pues rápidos de claro que sí. Ya todo saben, tipo de cosas. primero, pues documenten lo que actualmente están haciendo, después mejoren, es decir, esos espacios donde tengan problemas de tiempo, de dinero, hay que mejorarlos, hay que corregirlos. Y una vez que tenemos ya nuestro proceso mejorado, empezamos a asignar actividades a diferentes roles. Y ya esos roles los vamos a dividir entre las personas que se encuentran dentro de nuestro equipo de colaboradores. Ya que tenemos personas con roles definidos y ya tenemos esas actividades bien establecidas, ahora sí, vean, de acuerdo a esas actividades, cuál es el tipo de equipo que realmente va a permitir que cubran esas necesidades de proceso. Y un último tip, ahora sí que uno adicional, Sí, ahorren. sin Ahorren duda. dinero, o sea, acumulen dinero porque se les puede quemar su computadora, se las pueden robar, puede suceder un fenómeno natural y que se haga trizas esa computadora. Y si es tu principal herramienta de trabajo, vas a tener muchos problemas para poder seguir operando. Entonces, ahorren dinero para que puedan siempre tener un presupuesto listo para modificar o para crecer o para sustituir el equipo porque así lo requiere. Claro, muchas gracias, Daniel. Este tipo de tips les va a ayudar sin duda a todos los que nos vean. Yo nada más, igual para cerrar como tips, sin duda sí es el tema de ahorrar. Dentro de una estrategia, cuando alguien le está asesorando, no solamente es decirles qué equipo de cómputo va a ir de acuerdo al rol asignado o la persona que va a estar ocupándolo y las actividades que va a fungir, sino que también sin duda es ayudarles a que tengan presente que pueda haber este tipo de cosas donde se les asigna o se les recomienda, obviamente, que adquieran garantías extendidas, porque la verdad es que sí Así bajan es. mucho los costos, donde si tienes oportunidad de poder meterlos a través de una póliza, tus equipos, mételos. O sea, la verdad es que te sale muy, muy barato a comparación de que pase algo y muchas veces puede ser hasta casi el cierre de la empresa porque pues no tengo el capital para poder recuperar rápidamente de un robo o de una catástrofe natural, o como ahorita lo que pasó, ¿no? Simplemente con pandemia. Entonces, es muy importante con eso. Y pues bueno, poder definir pues bien, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues a la gente que nos está viendo al final, pues él es Daniel Silva, que es el fundador y consultor de Next2You, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, ha ayudado a más de 130 organizaciones conformadas entre pymes, profesionistas independientes y emprendedores. Sin duda, síganlo, puedan ver dónde está. Y sobre todo, también suscríbanse, denle click a la campanita porque esto va a estar en YouTube. Y pues bueno, siempre van a participar. Nada más antes de finalizar con esta frase, me gustaría, Daniel, que nos digas a todos los demás, pues dónde te pueden encontrar, porque nunca nos dijiste. Te pueden encontrar con el correo electrónico para contactarte o pedir una consultoría. De todo modo, lo vamos a poner en las descripciones del video, pero ¿dónde te puedo mandar un correo y pedir informes? ¿Dónde puedo tal vez encontrarte en redes sociales? ¿Dónde es?
Claro que sí, pues mira, la forma más fácil es que nos pueden encontrar en Facebook y Instagram como @next2umx, todo junto, next2u. Y me pueden escribir también al correo electrónico que es daniel@next2u.com.mx. Ok, @next2u, prácticamente lo encuentran en redes sociales y el correo es daniel@next2u.com.mx. Entonces, por favor, si en su organización no lo tienen definido todos estos roles, sin duda contacten a Daniel. Es una persona excelente con mucha experiencia y pues la verdad es que les puede ayudar en todo esto. Y pues, sin duda yo les puedo ayudar en la parte tecnológica y pues simplemente ya para despedirnos, me quiero ir con esta frase de William Moulton Marsden, que para los que son ñoños y fans de cómics y... Psicólogo estadounidense. ¿Quién es esta persona? Creador de la metodología DISC y creador de la Mujer Maravilla. Exacto. Entonces, y la verdad es que se me hace bastante bueno esta frase. Comprenda lo que quiere de verdad. Eso evitará que se ponga a cazar moscas y hará que ponga manos a la obra para extraer oro. Y sin duda, tú con lo que haces y con lo que hago yo para el tema de la tecnología, podemos ayudarles a que dejen de estar cazando moscas y sigan generando oro con lo que saben hacer cada una de las organizaciones. Así que muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Gracias a los que pudieron estar aquí presentes. Y pues bueno, ya lo estarán viendo de todos modos igual en YouTube si quieren verlos desde el principio. Así que muchas gracias, Daniel. Que tengas un buen día. Gracias, Emanuel, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Y estamos en contacto y que tengan un muy buen día a todos. Muy buen día a todos. Nos vemos. Bye. Gracias.